Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el conversatorio de La danza se escribe a sí misma. En esta ocasión estamos con la quinta región presente. Esto fue una gestión que hicimos en conjunto con Brenda Tello y nuestras invitadas son Carolina y Milka. Vamos a hacer una presentación de quién es quién. Carolina Marín, artista escénica, investigadora y profesora. Estudió danza en Chile de manera independiente y luego ingresó a la licenciatura en danza en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. En el 2008 viaja a Buenos Aires para perfeccionarse de manera independiente con distintos maestros. Continúa sus estudios e investigaciones en torno al cuerpo como dispositivo escénico, abordando otras territorialidades en relación a este. Actualmente vive en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. Su trabajo se enfoca en la investigación transdisciplinar y la realización en el ámbito de la videodanza, performance, tecnologías digitales, intervenciones urbanas y arquitectura. Nuestra otra invitada es Milka Galea, creadora, bailarina y cantora. Desarrolla sus estudios de danza en la Universidad Arcis de Valparaíso y continúa su proceso de manera autodidacta desde el año 2010 a la fecha. Gestora cultural con experiencia en temáticas comunitarias, culturales y gestión de redes, coordinación y ejecución de proyectos culturales comunitarios y proyectos artísticos. Durante los años 2014 al 2018 se desempeña como presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ANSA de la región de Valparaíso. El 2014 al 2017 eh, como directora del Centro Cultural Lecheros 33, no, 333, y desde el 2018 hasta la fecha como socia fundadora de Corredor de Danza Valparaíso. Y Brenda Tello, que es la persona que nos ayudó a realizar este encuentro, es artista educadora en danza, titulada en Pedagogía en Danza de la Universidad Arcis de Valparaíso. Desarrolla su trabajo con la danza en establecimientos educacionales hace 9 años, entregando y aportando con herramientas sensibles a la educación integral de las niñas y niños. Como creadora está trabajando en la obra Origen, que nace en la ciudad de Calama y que se traslada a la quinta región para explorar y compartir de este territorio nuevas inspiraciones para este montaje. Se vincula con diferentes organizaciones que tengan miradas propositivas y que levanten y pongan en valor a los trabajadores de la danza o trabajadoras de la danza, siempre trabajando en pro de las artes escénicas y su dignificación. También está Marcelo Olate, que es parte del equipo de gestión del libro La Danza Chilena y del equipo de gestión y artístico de Vehículo Sur, entre otras galardones. Y bueno, yo que soy Nacho Pestaña, que soy artista escénico y también soy parte del equipo editorial y gestor del libro Lanza Chilena. Eso, están hechas las presentaciones. ¿Quién desea partir conversando? Yo quisiera primero agradecer a las chiquillas, a la Brenda por su colaboración siempre continua con el libro y a la Carolina y a la Milka por estar presentes. A nosotros como equipo del libro, falta la Poli Rodríguez, pero estamos aquí como equipo y quisiera comenzar dando un contorno, recordar un poco el espíritu del libro, de esta primera volumen y este volumen 2 que ya se viene y que está abierta esta convocatoria número 2. Dentro del proceso del libro, pensar este libro no sé, como un objeto o no sé cómo llamarlo, pero un hacer colaborativo. Ese es el espíritu fundamental del libro, un libro que es abierto, que solo tiene ciertas condiciones más bien prácticas,
pero que está abierto a toda persona que se sienta identificado con la danza, con el movimiento, con el cuerpo, con el hacer del movimiento. Y una bajada que creo que es una bajada bastante importante para nosotros, es la idea de este enunciado que hizo el Nacho sobre la danza se escribe a sí misma. Creemos que es fundamental esa bajada porque también habla de una no oficialidad, de una historia no oficial también que se puede contar y que está en el hacer de todos nosotros, que a veces somos menos visibilizados, solamente no tenemos tanta posibilidad, entonces el libro viene o el equipo piensa en esa plataforma como una visibilización eh, de aquellos que no se suman a estas plataformas más formales, ¿no? Como que también está abierto para esas personas también, pero, pero siempre esperamos que finalmente el objetivo sea ese, que la danza se escriba a sí misma como su propia historia finalmente, y esa propia historia también en politemas, como siempre me confundo si es multitemas, politemas, o multiplicidad de temáticas y de directrices de trabajo, de investigaciones, de procesos, de historia, de fotografía, tiene la primera edición. Entonces, como que me gustaría lanzar la primera pregunta, que tiene que ver con eso. ¿Cómo les resuena a ustedes haber participado en el libro y haber participado bajo esta premisa de la danza se escribe a sí misma? Eso. Bueno, primero muchas gracias por la invitación también. Nosotros acudimos, o sea, personalmente acudí al llamado de la primera convocatoria del libro de la danza justamente por esa particularidad de que se escribe a sí misma. La danza se escribe en sí misma a partir de los agentes y de las personas que generamos contenidos en distintos territorios. Creo que la importancia que tiene que ver también de tener el registro, el archivo físico de la memoria, del trabajo de cientos de creadores que, como decía Marcela, están invisibilizados por la industria, por este concepto de la industria, ¿no? De la producción a escala industrial que es tan ficticia, ¿no? Que es poco realista la situación del trabajo del sector. Entonces creo que una de las de los mayores impulsos que tiene este espacio de escribirnos entre cientos de investigadores, de creadores, mostrar procesos creativos, no solamente relacionados con la danza, sino también relacionados con las organizaciones, con los espacios culturales, ese mapa, ¿no es cierto?, que plantea este libro, permite poder enriquecer la memoria, el archivo del sector. Por lo tanto, desde todas las aristas que se propongan, creo que tiene un valor muy importante, muy importante. Y bueno, o sea, se puede presenciar ya comprendiendo que viene un segundo proceso, que la danza se autoescribe, por decirlo de alguna manera. Somos todos partícipes de esta asociatividad, ¿no es cierto?, de este aporte colectivo para poder levantar un material tan relevante y ponerlo en valor. Que eso también creo que escasea en este país, hoy sobre todo. Bueno, tomando todo lo que se escucha, sí. Lo que dice la Milka, también agradeciéndoles la instancia por sobre todo, de estos encuentros que a pesar de no poder estar viéndonos nuestros volúmenes y nuestras personas en directo, igual se agradece por el otro lado porque por al menos yo que estoy re lejos puedo ser parte también. Y eso es muy bueno, es muy bonito.
Entonces, vuelvo atrás, yo soy media dispersa. Tomando lo que dice la Milka, la motivación de participar en esta construcción colaborativa, de escribir con la danza, o la danza se escribe a sí misma, creo que es tremendamente poderoso e importante generar esta panorámica como de multiversiones de cómo escribir la danza también. Entonces yo creo que esta formalidad que uno se cree a veces del escribir sobre algo, o cuando de repente te invitan a escribir un artículo para alguna revista o algo así que tiene toda una estructura formal, ¿cierto? En esta amplitud de libertades que dio la primer convocatoria al volumen 1 del libro de la danza, es realmente maravillosa y plástica, o sea, para cuando yo lo leí fue como ¡wow! En ese momento no tenía la posibilidad probablemente de poder entregarme un poco más al viaje de esto de escribirse la danza a sí misma, porque estaba justo recién muy posparto de mi segunda hija y qué sé yo, y eché mano a algunos escritos que tenía por ahí con un rasgo más formal, más académico si se quiere, y bueno, y participé de esa manera. Pero una vez que entré en el baile, me enteré de toda esta posibilidad plástica de cómo poder escribir la danza también, y aún todavía no vi el libro, fui a la presentación que se hizo en Nave, y ahí también pude ver, y me dio tanta hambre de verlo completo y poder tocarlo. Me acuerdo ese día había muchísima gente, y no pude hacer eso, propiamente tal, aparte te encontráis con toda ahí la comunidad, pues. Entonces entráis con la sociabilidad y qué sé yo, que eso también es muy bonito, como el encuentro, ¿cachai? El encuentro, hermoso. Entonces, bueno, yo ahora estoy muy, muy ansiosa de que llegue mi tomo hasta acá, que me lo van a traer mis emisarios, y quiero ver, ese es como, yo creo, el mayor entusiasmo que tuve cuando envié mi artículo y dije, bueno, a ver, entremos al baile, yo pongo esto, quiero ver qué ponen los demás, quiero ver qué hay, quiero ver historia, quiero ver que me cuenten otros sus experiencias que a lo mejor todavía yo no visito. Hay cosas que por ahí de repente no es como un lugar común para mí dentro de la danza, son otros lugares. Y eso yo creo que lo hace tan rico y tan importante y tan poderoso. Es más, yo pensé y dije, chuta, qué maravilloso sería que un trabajo como este que han hecho ustedes, que hemos hecho todos, se pueda amplificar a cómo se escribe la danza latinoamericana, por ejemplo, ¿cachai? Y bueno, nada, ese es como al menos lo que puedo decir respecto como a la motivación, como esta panorámica alucinante. Sí. Súper. Tomarme de esa, tomarme de lo que decía la chiquilla, de lo que decía la Caro, y a propósito de la colaboración, me quedé pensando en esa, como mezclar un poco algunas ideas de pregunta, como qué las motivó finalmente, porque sí, hay un camino y una experiencia, como una búsqueda del equipo del libro también, en entender este proyecto también, porque no es fácil entender este proyecto, tenía ciertas directrices de colaboración, de plataforma, de visibilización, de escritura de la danza, de multiplicidad de visiones,
pero también fuimos decantando de a poco, entonces el primer llamado, la primera experiencia también fue la primera experiencia para nosotros. Entonces, es súper bueno escuchar como lo que dice la Caro, como que cuando yo lo observé realmente, lo que realmente era el libro, que no era solo una publicación de algo, sino que está en un contexto de colaboración, entonces en esa misma lógica, como pensando en eso, qué las motiva finalmente a escribir en el libro, teniendo en cuenta que está esta primera, es como cuando saltó la primera convocatoria llama la atención, ¿no? Como el libro, la danza chilena, no sé qué, que hizo también mucho ruido en algunas partes, en otras partes había mucha espera de lo que iba a ser, pero también había mucho ruido porque ¿qué es este libro? ¿De qué va a hablar este libro finalmente? Entonces, y pensando en ello, o haciendo como la unión ahora, como quizás escucharles un poquito de eso, que aquello que compartieron, de esos textos que compartieron, como desde qué lugar los quisieron compartir también, pensando en esa colaboración, pensando en que si le hace ahora más sentido que lo que compartieron con lo de la danza se escribe a sí misma, por ejemplo, como escucharles un poquito sobre eso. Es que al principio uno no logra visualizarlo hasta que no está en el objeto, ¿cachai? El objeto del libro es lo que finalmente hace la traducción de todo el proceso. Entonces, también comprendiendo que la colaboración es la base de los proyectos y prácticas artísticas de este país. O sea, nosotros trabajamos a través de la colaboración. Y esa puesta en valor, entonces, o sea, ese reconocimiento de la colaboración, la comprendemos como parte importante, ¿cachai? De nuestros propios procesos. Participar de este espacio es como también reconocer los tejidos que hay en los territorios, los micros tejidos de esos territorios que son otras colaboraciones para que se conforme una obra o que se conforme un proceso de investigación, etc. Y todos aportamos esa construcción. O sea, no solamente desde el ámbito, no solamente los creadores y los intérpretes, están los técnicos, están los creadores escénicos, están los vestuaristas, están los iluminadores, los músicos, ¿cachai? O sea, hay una red, ¿cachai? De colaboración que se traduce finalmente en este objeto que es el archivo finalmente, ¿no es cierto? Eso que permite que todo se conjugue en un solo espacio y que el día de mañana las futuras generaciones de la danza puedan tomar este tomo, después el segundo, qué sé yo, y esperamos que sean muchos, y que pueda traducirse en la memoria, en la historia de poder reconocer cómo se trabaja también desde distintos, o sea, cómo se van abordando las investigaciones y las creaciones, los procesos creativos en cada territorio. Eso también es súper importante, por lo menos yo que he estado así como eh, revisando el libro, no me lo he leído completo obviamente, porque estoy leyendo otro libro tan grueso pero sí le doy mi ojeada cada cierto tiempo y veo, claro, esas múltiples formas de poder comunicar a través del escrito, de este escrito libre, una aventura creativa, artística, del movimiento, de la danza, desde el mundo pedagógico también de las danzas, porque aparecen no solamente un perfil contemporáneo, sino que un lenguaje contemporáneo, perdón, sino también abarca otros lenguajes. Por lo tanto, ese archivo es rico, ¿cachai? Lo encuentro como una riqueza de la memoria de la danza chilena. Es súper delicioso. Tremendamente delicioso, sí. Yo apoyo lo que dice la Milka totalmente, pero tengo que confesar que cuando yo participé en la primer convocatoria, porque pretendo participar en la segunda también, tengo que decirlo, probablemente de manera muy distinta, pero cuando presenté el primer artículo, era como una propuesta de una parte de un estudio
como bien, viste, como estudio, investigación, y tenía todo un marco muy teórico y como un tipo de escritura súper formal. En ese momento yo no dimensioné las amplias posibilidades que te permitía participar en este libro. Pero no me importó cuando empecé a ver el resto de los colaboradores, de los participantes. ¿Por qué? Porque creo que en esa versatilidad, en esas distintas posibilidades de presentar la danza, se está inscribiendo la identidad de la danza chilena en este libro. Y eso es lo que es maravilloso, porque la historia que tenemos todos con nuestras distintas realidades, con nuestras distintas formaciones, nuestros distintos gustos, inscribe muchísimas posibilidades, incluso más allá de la danza, que eso es lo más bonito de todo, o sea, trasciende incluso la frontera de la danza o de lo que se cree de la danza, incluso para personas que no son tan conocedoras sobre las artes del movimiento. Y eso es muy hermoso. Esto que habla la Milka de los tejidos, es que tal cual. El libro ha hecho, yo creo, un tramado muy, 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 muy poderoso, casi mágico, creo yo, reivindicando a la vez toda la historia que viene de atrás, porque yo pienso y digo, cuando yo necesito saberme hoy, yo hago lectura hacia atrás, y no solo hacia mí atrás, sino hacia mí atrás de mis pasados, ¿cachai? Entonces pienso en las próximas generaciones, y por ahí esas generaciones, cuando tengan la oportunidad de visitar estos documentos, estos archivos, van a poder leerse a sí mismos de cómo ha sido esta transformación de la danza en el tiempo también. Y eso es súper poderoso, casi mágico. Sí. Oye, y apareció esta idea de la trama, apareció la idea de archivo y de territorio. Y bueno, estamos en este especial de la quinta región. Y la quinta región, a diferencia de otras regiones, también tiene un territorio bien, bien diferente. O sea, uno tiende a asociarlo como al mar, pero hay toda una quinta región que llega hasta la cordillera de los Andes. O sea, ¿cómo ustedes pudieron ver a lo mejor parte de ese territorio expresado en el libro, o cómo pudieron reconocer esos tramados en torno a ese trabajo que se fue acumulando, entre comillas, dentro del libro y de lo que ustedes hacen? Puedo de pronto distinguir entre los tipos de investigaciones que se realizan y la dimensión del movimiento. Cuando, no sé, por ejemplo, en Valpo me gusta la investigación que se genera en torno al movimiento, y que eso amplía claramente el lenguaje, y amplía también el concepto de la danza y de las danzas en sí mismas. También como puedo identificar que al interior de la región también las danzas folclóricas, las danzas de otros orígenes culturales, las danzas urbanas, también toman protagonismo en distintas dimensiones. Entonces aquí yo siento que la región tiene una diversidad súper amplia en relación al desarrollo artístico de las danzas. Y también reconociendo que la ciudad es una ciudad de movimiento, es una ciudad escénica, es una ciudad que
de las artes, ¿no? Que te motiva, te impulsa a la resistencia, como la resistencia del espíritu aquí, yo encuentro. Hablábamos antes de comenzar esta entrevista sobre la situación política de la ciudad, y en ese aspecto está totalmente ligada hoy en día a la creación de muchos, porque es lo que nos toca vivir cotidianamente. Yo que estoy, o sea, nacida y criada en este territorio, puedo reconocer los tiempos mágicos, sublimes del movimiento, de los movimientos artísticos, también también cómo se insertan en los territorios, en qué momentos se insertan con mayor impulso a las comunidades, y cómo también el arte y las artes conviven con los territorios para la resistencia. Eso para mí es muy característico de la ciudad, que no sé si sucede en todos los territorios, ¿cachai? En ese aspecto, no porque no existan movimientos, sino cómo se visibilizan esos movimientos, cómo nosotros sabemos que existen, cómo se vive el movimiento en otros territorios y cómo se desarrolla el lenguaje. Creo que la geografía que tú nombraste, Nacho, es súper simbólica en ese aspecto, porque te reconoces con esa naturaleza. Sin duda, estamos totalmente intervenidos por el mundo externo, por lo tanto, tiene completa vinculación con lo que se crea, ¿no? Con lo que se propone. No sé, pues en mi caso, por ejemplo, yo trabajo concepto pueblo originario, la cultura de la orilla, el pueblo chango, y para mí eso es mi base artística, porque me reconozco además en ese origen, ¿no? No necesariamente porque esté ligada al mar, ¿sí? Sino principalmente por todo lo que compone esa cultura. Entonces, no sé, por la primera obra que dirigí, que fue Gauprife, la cultura de la orilla, nuestra investigación, nuestro trabajo estaba ligado al mar. Ese sí que estaba, y donde Brenda también fue parte de ese proceso creativo y de esa obra, ¿cachai? Nuestro trabajo estaban en la orilla, en meternos al mar y reconocer cómo la cuerpa se mueve en esa naturaleza cuando salimos de esa agua del mar y nos vamos a la arena, y hay otra posibilidad de movimiento. Y después de trabajar durante todos esos en esos dos espacios naturales, volvemos al cemento, que es, ¿no es cierto?, el resultado del progreso de esta ciudad, que ha borrado toda naturaleza, pero que también nos dice, oye, mira, nosotros habitamos este lugar de la ciudad, nosotros habitamos la ciudad misma, por lo tanto, no sé, pues yo me recuerdo, por ejemplo, estados del cambio de peso de mi cuerpo cuando bailaba en el mar, después en la arena y después me venía caminando. O sea, había una sensación muy concreta de cómo se iba modificando. Y cómo también me fue llevando hacia una danza pesada, hacia una danza que me llevaba hacia la tierra, que no necesitaba o sea, grandes impulsos hacia elevarme, por ejemplo, ¿cachai? Porque todo era hacia abajo, todo era flotante, todo me entregaba muchas herramientas, me proponía muchas herramientas el territorio. Y así lo puedes dimensionar, no sé, en la cordillera, ¿cachai? Lo puedes dimensionar en los valles, que tienen también una naturaleza sumamente rica y rural, y ligada a la tierra y a toda esa cultura que sucede en el mundo campesino, que también es sumamente enriquecedora. Y creo muchísimo también en cómo en la ciudad nos vamos conformando como pequeñas tribus, ¿no? Como yo con el movimiento Sete Justicia, que es un movimiento de mujeres autoconvocadas de la ciudad, nos llamamos tribu urbana, porque somos una tribu que nos reconocemos en una ciudad específica. Y todas esas características finalmente van alimentando nuestros espacios de investigación, de creación,
y vamos entonces también lanzando, o sea, más que lanzando, vamos conectando, ¿no es cierto?, con los territorios a partir también de las producciones artísticas. Creo que eso también es un detalle importante para el crecimiento de la danza, cómo visibilizamos los trabajos, cómo lo ponemos, cómo descentralizamos la producción artística y le ponemos valor, el valor que corresponde. Claro, yo creo que con lo último que dijiste, Milka, yo quiero como acotar algo, y yo creo que con este tipo de trabajos también, al presentar esta panorámica de personas que escriben de distintos territorios, grandes, chicos, también genera una descentralización súper, súper poderosa. Y eso se agradece tremendamente. Ahora, volviendo como a la pregunta, bueno, yo tengo la virtud, si se quiere ver desde ese lugar, de que nací en Santiago, me formé en Santiago, pero mi vida de afectos siempre se desarrolló en la Quinta Región, porque mi mamá es de la Quinta Región, es de Quintero, una zona que en este momento ustedes saben, una zona de sacrificio bien heavy. Y yo crecí en Quintero, o sea, me desarrollé con mis afectos, mis amigos, mis amigas. Yo creo que mucho de lo que yo soy ahora, todo mi espíritu creativo, pensante, caminante, se desarrolló en Quintero, entre arenas, rocas y agua. Y desde ahí, pensando en el habitar en Valparaíso, que ahí tengo mi casa, tengo mi gente, mis compañeros, la Milka, es bien interesante el tema geográfico, cómo el tema geográfico, por sus características físicas principalmente, en esto que voy a decir, influye tremendamente en tus estudios, en los estudios de movimiento. Porque es muy distinto caminar, ustedes saben, en un territorio plano que en una pendiente, en un cerro, ya sea bajada o subida, que son acciones completamente distintas con esfuerzos distintos. Y también con, ¿cómo se dice? Relajos, no sé si relajo es la palabra propiamente tal, pero como relajos distintos también. El bajar tanto como el subir. Asimismo, el mar o la panorámica abierta aérea, ¿cachai? Donde tú ves todo el tiempo una ventana, sobre todo en Valparaíso, hablando como específicamente de la ciudad de Valparaíso. Tú ves una ventana todo el tiempo y asimismo la ciudad misma es un lugar tremendamente dinámico, donde está viniendo gente de otros lugares del mundo todo el tiempo y está saliendo otra también. Entonces, esa ventana que uno tiene con todas estas dinámicas del territorio, cuando tú comienzas a realizar tus estudios de movimiento, por ejemplo, yo puedo poner en ejemplo un trabajo que yo estuve desarrollando en el 2018, que eran los previos estudios para somática, una obra que tengo, en colaboración con otras personas, por supuesto, también. Pude desarrollar muchos de estos estudios, por ejemplo, cuando trabajamos en relación a la pelvis, en cómo trabajaba la pelvis, salíamos con el grupo que estábamos estudiando, salíamos a caminar, a ver cómo funcionaba esto. Y cuando bajábamos la pendiente y llegábamos al plano, y en el plano volvíamos a caminar, recibíamos completamente distintas informaciones.
Y esas informaciones lo hacían súper plástico en una condición no solamente como de la materialidad plástica, sino también de la transformación. Y eso es bien interesante en el territorio mismo. Ahora, si te vas más para el interior, te encontráis con otros universos posibles de explorar con tu cuerpo, de observar, de nutrirte de ello. Entonces yo creo que la zona de la quinta región, o sea, yo quiero ver el libro para ver qué otros compañeros participaron de la quinta región, para ver qué hay ahí, porque, o sea, es realmente, imagínate, pues atraviesa esta franja larga, como todo el país, de este a oeste, y tenéis como un cambio desde lo climático, el calor, la temperatura, los colores, y por supuesto esto físico del terreno mismo, como cuando te pones una ropa y habitáis una ropa muy grande, o después habitas un vestible muy, muy estrecho, te va a dar otra condición en tu cuerpo, y eso es, yo quiero verlo, yo quiero verlo. A mí me hace mucho sentido ahí lo que dice Carolina. Me reflejo mucho también pensando en que yo vengo del norte, entonces ahí y llegué a la quinta región. Entonces, mi cuerpo en el norte es diferente, el respirar, el pecho también, la caminata un poco más pausada, más lenta, también el respirar es más profundo. En cambio, al llegar a la quinta región, mi cuerpo inmediatamente lo demostró, todo era arriba, primero las casas, cerro, Calama es plano, entonces todo era arriba, de por sí entonces el pecho se abre, la caminata un poco más fluida, porque claro, en Calama estamos en altura, entonces todo es más pesado, todo es más hacia abajo. En cambio, yo me sentía así como llegaba al paraíso, sí, todo más liviano, me siento más liviana, y eso es increíble también como el cuerpo, esa memoria corporal, se va ahí como acomodando a los diferentes territorios. Igual escuchándoles a todos, a los chiquillos del libro, a la Milka, a la Carolina, eh, me llama mucho la atención que todo al final es colaborativo. Todo al final hace que se encajen las cosas para que se puedan co-construir. Me quedan muy claras las palabras, por ejemplo, aquí del libro que dice el libro de la danza chilena es un danzar colaborativo entre artistas, investigadores, profesores, activistas, testigos vinculados al ser y hacer de la danza, que contribuye a la memoria colectiva y al resguardo del patrimonio inmaterial de la danza, abriendo un espacio para situarse como un territorio afectivo, diverso y constante diálogo. Entonces aquí también aparece siempre el territorio. La Milka en su texto, en los estudios sociales, hablar de memorias, una memoria social o colectiva e identidades, es adentrarnos al interior de las culturas que confluyen en el territorio. O sea que el territorio para construir, todos son partes para crear. Eso me parece, pero muy bello. Y la Carolina, por otro lado, que pone, si lo colectivo existe a medida que lo individual existe, un cuerpo ha de sobrevivir por sí solo. No podría sobrevivir por sí solo, es necesario que exista una relación con otros cuerpos, rompiendo la cadena de la unicidad. Esto vuelve a comenzar infinitas veces en relaciones individuales versus las colectivas. Y ahí me hace el entramado entre el libro, entre la Milka, entre la Carolina, que al fin y al cabo necesitamos siempre de un otro o de un territorio o de algo, siempre necesitamos de un exterior también para empezar a construir algo muy interior, la emoción colectiva, la memoria colectiva que también es parte de nuestras creaciones, esta memoria colectiva que queda plasmado en el libro también, que al fin y al cabo es como una bitácora. Entonces, al leerlo, al verlo también, yo me pregunto, ¿qué conocemos de las personas que están en este libro o de los colectivos que están en este libro?
Y al fin y al cabo conocemos igual identidad, conocemos territorio, nos sentimos parte de un territorio sin siquiera conocerlo. Hay gente que escribió de Chiloé, yo nunca he estado en Chiloé, y al leer y ver esas danzas y esos escritos, y digo, sí, en todos lados estamos creando y creando desde una identidad. Y esa identidad queda plasmada ahí en este libro que se ha construido por sí mismo, pero en colaboración con todos. Eso me parece así como ponerlo ahí como súper relevante y darle el valor de lo comunitario, ¿no es cierto? La comunidad ahí siempre presente en todo lo que vamos a realizar. Eso. Sí, Y en oye, esa idea, perdón, claro, dale nomás, una pequeña sí, cosita, dale nomás. no podemos olvidar lo sonoro de los territorios también. Mm, Eh, ¿Cachai? Por ejemplo, en Valparaíso tenéis toda la parte como del barrio Puerto, que tiene su personalidad sonora, ¿cachai? Asimismo como las transeúntes, también tiene eso, mm, tiene eso. Y cuando vas transitando estos territorios también, va oscilando esta sonoridad de manera distinta. Los recovecos que se presentan en las quebradas entre un cerro y otro cerro, cómo se transmite esta sonoridad, ¿cachai? Eso también te entra en el cuerpo, pues, y te transforma, ¿cachai? mm. Sí, bacán, sí, con respecto a lo que, como tomarse un poquito de todo, de toda la idea, a mí también me hace sentido preguntar en relación a esta, como siendo un general, en esta identidad, en esta comunidad, en este territorio que no es solo geográfico, sino que nosotros proponemos un territorio afectivo que atraviesa los límites regionales, por decirlo así, o nacionales, y nacionales, porque también escribieron gente de afuera, en esta idea de memoria, de archivo, de lo que vi, de lo que mismo que decía la Caro, que decía de los sonidos, lo que decía la Brenda, la Milka, de ir, no es lo mismo caminar en la tierra, esos son lenguajes corporales de memoria que lo tenemos nosotros como comunidad también. Y eso se registra en el libro de alguna u otra manera. Y también pero también pensaba en cuál es la carne de hoy de eso, en el hoy de Chile ahora, pandemia, estallido, entonces pensando como proyectando, cómo se escribiría, cómo se registra eso ahora, con la experiencia, con todo, con el acontecer, digamos. Oye, perdón, Milka, antes de que contestemos o hilemos esta pregunta, algo súper importante que yo creo que faltó decir con respecto a la quinta región y Valparaíso. Y es que en Valparaíso hay mucha precariedad también como de los espacios, ¿cierto? Espacios me refiero como espacios donde tú puedas ir y desarrollar activamente tus investigaciones, tus estudios, tus experimentaciones. Entonces, eso arroja mucho el danzar, el trabajar tu movimiento a la afuera, a la calle, al espacio público, ¿cachai? A irse a la orilla, como contaba la Milka, al mar. Y en esa precariedad, que la quiero ver desde un lado positivo, en esa precariedad, en esa falta, aparece una fertilidad que no es común a otros territorios donde sí están los recursos. Eso nomás quería decir. Sí, totalmente de acuerdo. Y también en el sentido de la actualidad, yo creo que todo se ha modificado, claramente. Claramente. Hemos estado en situaciones tan complejas que es imposible no reflexionar en torno a las prácticas. Y también porque no solamente pasó el momento del estallido social donde nuestras cuerpos estuvieron todas en la calle. ¿Entiendes? Que en un momento estaban todas las cuerpas en la calle y de un día para otro estábamos todos encerrados en nuestras casas. Eso yo creo que hizo un momento
clave en cómo se registra hoy en día la danza, cómo nosotras mismas, las creadoras, por ejemplo, a mí me aparece mucho hoy en día la escritura, cosas que antes también la tenía, digamos, pero no la desarrollaba tanto porque tenía más tiempo para salir, tenía más tiempo para abordar la ciudad, qué sé yo, pues tenía otras libertades que ahora están todas resumidas dentro de mi casa y que si no hago es como, con tanta cosa en mi cabeza, es como, no, necesito sacar toda esta información. Y ha vuelto la escritura como un ejercicio emocional, por una parte de mis emociones, del pensamiento, de la liberación del pensamiento, ¿no es cierto? También del reconocimiento de las emociones, pero también en esa libertad de no juzgar lo que está sucediendo con la escritura. Ese juego es sumamente rico, ¿cachai? Porque eso después en otro momento es lectura para una misma, para las propias investigaciones que se están generando, son esos espacios retomar espacios que antes también existían, pero que después el mismo ritmo de la vida no te dejaba disfrutarlo. También ha aparecido, por ejemplo, el registro audiovisual como algo clave. No sé, porque tú, yo personalmente soy bien poco tecnológica, ¿cachai? Para no decir bastante, pero entonces para mí el registro era algo súper, o sea, existía dentro del proceso, pero en un determinado momento. Hoy en día el celular o esta misma pantalla del computador me permite estar dentro de mi casa bailando, insisto, en el espacio íntimo, y poder grabarme, y poder mirarme, y poder decir, ah, mira, voy viendo ahora los procesos a nivel visual, lo que antes no sucedía. También en todos los espacios virtuales que existen, ¿cachai? Que ahora las plataformas de difusión se han transformado en espacios virtuales. Antes tú ibas a un festival, tú ibas a un encuentro, hoy en día todo pasa online, ¿cachai? Y esa reformulación del campo, del cómo difundimos, exhibimos nuestras obras, nuestros espacios, es lo que nos sucede hoy. Pero también eso me muestra la urgencia de volver a humanizar estos espacios, de poder llevarlos nuevamente a lo presencial y cómo, y abrir la pregunta es, ¿cómo volvemos a esos espacios de comunicación sin sentir peligro? Porque hoy en día te han puesto que las relaciones humanas están en jaque, están en peligro. Tú no sabes quién es, o sea, desde el momento en que la confianza del cercano está como en aprietos porque no sabéis si esa persona tuvo un contacto con un contagiado y toda esa vaina que se va generando te permite observar reacciones como el codo, ese saludito así que me carga, perdón, pero esa me carga. Por último, dame la mano así, hace así, no sé, papá. Pero este es como nada. ¿Cachai? Como el beso que uno está acostumbrado, ¿no? a realizar, como que hay gente que no, prefiero que no, porque no sé. Todas esas acciones en un momento eran como, perdona, si yo a veces ya preguntaba, ¿te puedo saludar? Así como saludamos normalmente. Y sí, claro, cuando la gente como que no lo piensa, ¿viste? Es como, no, sí, dale, perfecto. Y digo, yo me cuido, qué sé yo, estoy encerrado en mi casa, visito poca gente y la gente que visito está en cuarentena, ¿cachai? Como vamos buscando como para no perder esa relación humana, que yo creo que eso es esencial hoy en día. Y la danza es movimiento, es cuerpo, es humanidad, eh, traspasa todas las dimensiones humanas, o sea, no solamente en la cuerpa, es la emoción, es el pensamiento, es lo espiritual, que puede generar estas reacciones en cadena, ¿no es cierto?, de conciencia también, ¿no?, de poder reconocer la cuerpa como una herramienta infinita, democrática, libre. Eso es lo que a mí me pregunta hoy en día, lo que me genera cuestionamiento ante lo que estamos viviendo. Y no solamente que estamos viviendo a nivel Chile, sino que a nivel mundial.
el mundo entero se está cuestionando las formas de comunicarse. Por lo tanto, creo que el rol de las artes, más allá que sea solo, que estamos en este espacio estamos hablando de la danza, del movimiento, de la cuerpa, pero creo que el rol de las artes es muy importante en estos procesos y toma mucho sentido cuando asumen que la expresión artística es peligrosa, cuando asumen que la expresión artística genera pensamiento crítico, por lo tanto tiene que estar fuera de todas posibilidades, ¿no es cierto?, de activación comunitaria, colectiva, pedagógica. Nos sacan ese desarrollo desde que somos muy pequeños, eso no es casual. Eso es porque necesitan tener ciertas capacidades los seres humanos para poder ser subyugados, ¿no? Y en este contexto, el arte y la danza, las danzas y el movimiento nos liberan de esos lugares, nos permiten reconocernos, nos generan identidad, nos permite ampliar las formas de comunicarnos. Y ante ese lugar, creo que es indispensable que hoy en día los niños y las niñas desde muy temprana edad puedan entrar en estos diálogos de aprendizaje, para que se puedan descubrir desde muy pequeño. Me hubiese encantado que desde muy pequeña me hubiese ligado con el movimiento, con las dimensiones que tiene mi cuerpo. Me hubiese encantado haber crecido con toda esta información, porque creo que sería, sin lugar a duda, un mundo distinto. Sí, de todas maneras, nunca. Es verdad eso, la libertad de movilidad. O sea, yo te juro que yo miro desde lejos lo que pasa en Chile, pero no me siento lejana. Y encuentro súper intenso, súper fuerte de ver, de pensar en esa restricción de libertad de movimiento. Ahora, con respecto como a esto cultural que uno tiene del saludarse con un otro, con un otre, con una otra, claro, yo acá lo extraño tremendamente, porque acá la gente en general no se toca al saludarse, nunca, ni en pandemia menos, y fuera de pandemia tampoco. Se toma la distancia. Pero por ahí uno entra en el coqueteo con alguna amiga y llegáis a eso, a ese acuerdo tácito de poder saludarte con el toque, con el tocar. Y ahí en el tocar quiero detenerme un momento en cómo se vive la danza en este momento, con una libertad, sobre todo en muchos lugares del mundo, pero en Chile de manera importante, con una libertad de movilidad súper reducida. Y el tocar a otro, tocarlo, tocarle, o tocarte a ti mismo. Y creo que es súper importante como el ser tocado, ya sea por un otro o por ti mismo. Entonces, como en ese rollo del tocarse, creo que es posible como entrar en esa movilidad que por ahí en la cabeza te está dando vuelta de que estás con una restricción de movilidad absoluta. Y no es así. Tenemos dentro de las reglas que existen de no poder salir a la afuera, de verte con un otro, tenemos esa posibilidad de entrar y de seguir explorando nuevas territorialidades dentro de este movimiento, del tocar a un otro
no solamente un cuerpo vivo, que es lo que uno más quisiera, ¿cierto? Sino también otros cuerpos, y también a ti mismo, tocarte a ti, como entrar en esa relación del tacto. Y creo que tanto en el ámbito del área del movimiento, de las artes del movimiento, como de otras áreas de las artes también, creo que es súper importante y creo que es el deber de estar permanentemente trabajando en ello, en estas nuevas posibilidades, en estas nuevas observaciones, aproximaciones, estudios, para poder en el fondo entregar estas nuevas dinámicas de cómo va a ser la situación social a nivel mundial. Entonces, acá, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, nunca he tenido la restricción de poder salir a caminar o hacer algún tipo de deporte afuera. Entonces yo me aventuré y salí a la afuera a observar cómo se presentaban las dinámicas de trayectos en el espacio público, cómo la gente se organizaba en sus trayectos para no encontrarse tan cerca de un otro. ¿Qué pasaba con la mascarilla? Porque de repente, claro, o sea, uno usa la mascarilla, por supuesto que sí, pero llega un momento en que necesitáis respirar aire puro, ¿cierto? Entonces te la bajas por un momento cuando no hay nadie muy próximo a ti. Entonces, ¿qué pasa con eso del subir, del bajar? Y empiezo a observar una dinámica colectiva que ocurre en el tránsito, que yo me imagino que, por supuesto, en los distintos territorios e identidades culturales va a ser diferente. Y empieza a ocurrir este movimiento social completamente distinto. Así también en la vida virtual. Entonces, eso humano que necesitamos, vuelvo al tacto, ¿de qué manera podemos como llegar a esa humanización de estos encuentros mismos que estamos los tres con una pantalla chata, plana, de que yo a veces te digo, entro a una clase y yo no sé cómo es el volumen de mis compañeros, no tengo idea, no, porque nunca los he visto. Entonces, ahí está, yo creo, como la fertilidad, de nuevo entro como en eso, en ese vacío, en eso precario que no tenemos, que nos falta, que tenemos urgencia. Ahí está, yo creo. Y yo creo que tenemos un deber importante, que no va a significar salvar a la humanidad probablemente de morir, o qué sé yo, pero que va a tener, yo creo, una posibilidad de presentar, de sensibilizar y de invitar a la reflexión también a la sociedad mundial, ¿cierto? Como de cómo enfrentar estas nuevas posibilidades de ser sociales, de ser humanamente sociales. Eso. Yo le sumaría un poco también, chiquillos, dónde va a ir a parar toda esta información. ¿Dónde hay videotecas? ¿Dónde va a ir a parar todo este material que estamos generando? ¿Dónde se van a crear esos espacios de archivo? ¿Dónde va a quedar todo esto? Porque yo lo veo, viste así los últimos programas, por ejemplo, de emergencia que ha levantado el Estado, han estado relacionados con el mundo digital, ¿no es cierto? Creaciones digitales, creación en pandemia, videos cortos, etc. Pero ¿dónde va a quedar todo eso? ¿Dónde se registra toda esta información que está sucediendo en pandemia? Eso yo creo que tampoco ha sido cuestionado por la institucionalidad y creo que es importante ponerla dentro de una conversación dentro de las nuevas características del sector.
porque hoy en día sí tiene mucho sentido, muchísimo. Sí, es verdad. Sí, bueno, el libro va a ser un poco eso, el volumen 2 seguramente va a tener más de algún escrito o fotografía o algún tipo de intervención relacionado con todo esto que estamos hablando. Quería aprovechar, bueno, ya se nos está yendo el tiempo, entonces quería aprovechar de hablar con Brenda porque en febrero Brenda hizo una liberación del libro en el centro cárcel. En el ¿Cómo Parque se llama? Cultural, Parque la Cultural ex-cárcel. Bueno, Ex-Cárcel. nosotros aquí le decimos ex-cárcel para mantener la memoria y esa Sí, historia emotiva, que ahora es Parque Cultural de Valparaíso, pero ahí en la emocionalidad es la ex-cárcel. Ahí y está la historia de ese lugar. La yo, memoria, sí. yo llegué de colado a esa liberación y fue muy bonito ver que de alguna manera era como la primera vez que la comunidad de la danza local se estaba topando de nuevo, ¿cachai? Más allá de que a lo mejor algunos trabajaban juntos, pero sí como a nivel más macro, el libro generó un poco ese punto de encuentro entre varios, con todas las restricciones que habían, ¿cachai? Obviamente. Entonces, bueno, ahí Brenda va a hablar un poco más de eso, pero cómo en el fondo también estas instancias de, de encuentro, de cruce, de trama, requieren ahora también sus propias lógicas, ¿sí? Sí, igual comentando un poco cómo ha pasado el transitar del libro de la danza chilena en Valparaíso, al principio fue bastante movido hasta que logramos hacerlo en febrero. Teníamos un primer lanzamiento en octubre del 2019 y pasa lo del estallido social. Entonces lo tuvimos que reprogramar y lo dejamos lo habíamos pensado como para el mes de abril del año pasado. Y bueno, ahí entramos a pandemia. Entonces dijimos, chuta, vamos a esperar un tiempo más y este año ya se dio de otra manera. Al principio era como un lanzamiento en un espacio cerrado, con una compañía de danza que iba a presentar el libro, todo, y bueno, esto de la pandemia nos lleva a reestructurar un poco las formas de hacer, sin dejar de hacer. Y ahí es como en febrero hicimos esta liberación aquí en Valparaíso, que eso igual fue súper bonito porque fue el motivo de encuentro post cuarentena. Se abrió, pasamos de fase 1 a fase 2, aprovechamos esa instancia, liberamos el libro y ahí fue el momento en que los bailarines de la quinta región se reunieron también y fue el momento de ese lugar afectivo. Ese espacio fue el encuentro afectivo entre los bailarines de aquí de la zona y lo bacán fue que vino gente del interior de la quinta región, de Limache, llegó gente de Quillota, vino gente de los Andes, pasó algo súper ahí entrete que fue una compañera de Quilpué que vino a buscar su libro y como varios no pudieron llegar, ella se fue con 6 libros para Quilpué para poder repartirlo ahí entre los compañeros que se habían inscrito y no habían podido llegar. Entonces ahí me pasa esto de la comunidad, me pasa esto del afecto también, de las confianzas. Me parece que esta instancia de poder vernos o ver a los compañeros en un libro, conocer su trabajo y que quede ahí para, para la posterioridad, entonces eso es súper, o sea, no es lo mismo el libro digital que uno lo puede descargar ahí de la página del libro de la danza, que tenerlo aquí y andarlo trayendo, quizás en algún momento sacarlo, eso es lo bonito de eso lo mismo pasa, como esta de virtualidad y que esperamos todos poder salir y abrazarnos en algún momento. Y yo creo, tomándome un poco de las palabras de la Carolina, sí, yo creo que al fin y al cabo, una vez que ya la pandemia termine,
las danzas furiosas van a aparecer, las danzas con contenido, las danzas emotivas, las danzas sensibles, van a aparecer un millón de lenguajes corporales que nos van a invitar a salir a la calle y que nos van a invitar a reencontrarnos en ese territorio a partir, quizás no nos vamos a poder abrazar, pero esa danza va a ser tan cercana, va a ser tan sentida, que ahí vamos a volver entonces a fortalecer eso que hemos perdido ahora, ¿no? Que es como un poco el tacto, el contacto, que muchas veces quizás una obra nos va a hacer erizar la piel y va a ser todo lo que necesitamos como para entender que la danza nos hace resistir. Y bueno, y ahora se viene una nueva posibilidad de liberación también, y cómo lo vamos a hacer ahora que estamos en cuarentena. Bueno, ahí nos vamos a coordinar, vamos a encontrar ese espacio, pero lo vamos a hacer igual, sin dejar de hacer, lo vamos a hacer, obviamente con todos los resguardos, y nada, pues esperando que la gente se motive para esta segunda liberación. Yo también he estado súper contenta en esto de colaborar un poquito con los chicos del libro de la danza, porque eso también me ha acercado a mí, a los compañeros aquí en la quinta región, el llamar, el Brenda, ¿cómo estáis? ¿Me puedes guardar el libro? Y ahí ese encuentro, aunque sean 10 segundos fugaces para pasarles el libro, es una instancia también que se necesita como por lo menos para saber que el otro está. Hay un otro ahí también, que está en la misma, queriendo leer, queriendo entender, queriendo conocer, la curiosidad de saber qué otras cosas más me puedo encontrar ahí. Eso es bonito. Oye, aprovechemos de recordar entonces, pues, el 10 de mayo, o sea, el lunes que viene, vamos a estar abriendo la inscripción para que puedan participar de esa liberación. Que va a ser el 28, Va a ¿no? ser el 28. 28. Sí, porque entre medio está el feriado y las votaciones, entonces. Y además que suponemos que el 28 vamos a estar mejor que ahora. Sí. Va a ser más fácil juntarse. Entonces, a partir del 10 se van a poder inscribir. Ahí va a quedar anotado el link, como siempre. Y eso se cierra. Se me olvidó qué fecha íbamos a cerrar eso, como el 15. Es como una semana que queda abierto. Sí, una semana. O hasta que se llenen los cupos. O hasta que se llenen los Porque cupos. igual Porque tenemos 40 van a ser libros como, para... vamos a liberar como 35 ejemplares, ¿no? Más o menos. Sí, entre Más o menos. 35 y 40 ejemplares. 35 y 40. Sí. Sí. Es súper bueno también recordar, porque lo preguntan mucho en las redes, el libro no se vende, por eso se hacen estas liberaciones programadas, más programadas de lo normal ahora, con pandemia. Pero cada cierto tiempo vamos a estar tratando de hacer liberaciones en otras partes. Igual hubo una liberación hace poquito también en Puerto Montt. En Puerto Montt. En Puerto Sí. Montt, tuve una En liberación el en GAM, Chiloé, tuve una liberación en el GAM, entonces y es este mismo sistema siempre, como de inscripción a través del formulario. Entonces las redes sociales de nosotros es donde vas a encontrar el formulario para inscribirse y retirarlo, y las coordenadas de esta en especial, la de Valparaíso, vamos a ir comunicándolas con tranquilidad para ir viendo en qué vamos a ir. Sí, es importante recordar que para esta ocasión es solo para habitantes de la quinta región. Sí. Para que no llegue gente de Conce a inscribirse. Sí, es súper importante eso. Sí. Es territorial. Bien territorial esta vez. Sí. Eso, y tenemos que nosotros hicimos un sorteo. Un sorteo, sí. De 5 libros. Ejemplares, entre los que se inscribieron. Y tengo acá los ganadores. Francesca Oriana, que es de San Antonio. Andrea López, que es de Quilpué. Ian Hernández, que es de La Calera. Bueno. Y María de Los Ángeles Navarrete, de Valparaíso. Y la última es Valentina Mateluna, de Villa Alemana. A estas personas yo le paso los datos a la Brenda las contacta y
Y ahí les Y vamos coordinamos la entrega, a sí. hacer la Oye, entrega. es súper diverso de distintos lugares, Sí, bacán. Eso sí, estuvo bueno. ¿no? Sí, Qué sí. bueno. Sí. salió bien, bien hacia el interior de la Ujú. región. Ya pues, estamos terminando. Quería agradecer el que hayamos podido tener esta horita de conversa. Estábamos muy entusiasmados de poder hacer esta conversación, sobre todo porque la quinta región tiene una presencia de danza muy importante. Yo creo que a veces compitiendo ahí con la región metropolitana. Entonces, era interesante poder tener autores de la quinta región que hayan participado en el libro para motivar a los que se quedaron fuera y se sumen al volumen 2. Aportaría ahí, Nacho, que somos la segunda región con mayores elencos y creadores del país. Sí. Por lo tanto, y en una ciudad tan chica que es como una comuna de otras regiones. O sea, hay harto movimiento. Y también me gustaría, antes de despedirme, justamente resaltar estos espacios donde se abre la posibilidad de leer en relación a la danza, en relación a las investigaciones, al cuerpo, al movimiento, a las artes del movimiento, porque también es un escenario distinto, ¿no? Como que uno piensa que solo eso lo puede ir a observar, a ver o a practicar. Pero también en esta versión literaria de la danza, la encuentro preciosa encontrar también esos espacios de lectura, de memoria, de archivo. Ahí aparecen todas estas palabras que no están usadas o sea, que no están usadas como puestas, ¿no? Que están realmente teniendo sentido, sobre todo hoy en día, que lo necesitamos. Así que muchas gracias por este espacio y por este proyecto hermoso de colaboración nacional. Eso también se agradece muchísimo. Yo de verdad les felicito, chiquillas, porque de verdad es súper potente este trabajo al cual convocaron. Es súper potente, así que muchas gracias por eso, gracias por la instancia también. Y nada, tiren para arriba, gente, de verdad. O sea, no se dejen estar. Eso nomás. Sí, gracias. Yo quiero aprovechar de agradecer un montón también a la Brenda, que siempre ha estado en constante colaboración con nosotros, siempre dispuesta a hacer liberaciones, a estar siempre conectada con nosotros. Agradecer a la Carolina, que está lejos, no sé muy bien qué hora es, no sé muy bien en qué está. Agradecer a la Milka, siempre ahí muy con la palabra justa y precisa. Y aprovechar también, bueno, y a mi compañero que está aquí al lado mío, al Nacho y a la Poli, siempre el equipo de la danza, que nosotros somos un soporte de la plataforma, nada más que eso. Nuestra idea siempre es generar colaboración, entonces el libro se genera y se construye en colaboración y en comunidad. Si no hay texto, no hay comunidad, no hay libro. Y aprovechando también de que se viene el volumen 2, está abierta la convocatoria, está por ahí en las redes sociales está el formulario, pueden hacer preguntas, pueden escribir al correo. Nacho puede recordar el correo porque nunca me acuerdo el correo. Pero, y también es como entender que también está abierto a cualquiera que se sienta convocado, la verdad. Y el que no, también, como quizás preguntar o preguntarse el por qué no se siente convocado, quizás también ahí entrar en una reflexión y conversar, dialogar. Por eso también son estas instancias, como para poder entender un poco más el contexto del libro. Y el volumen 2 está abierto, la convocatoria está abierta hasta ahora, hasta 31 de mayo. 31 de mayo. Pero vamos a dejarlo ahí. 3 puntos.
Se está reevaluando punto ese suspensivo. Se está esa fecha. reevaluando por la situación y porque también hay un tiempo de que es necesario también para que quiero compartir también, esta pregunta de qué quiero compartir en este libro. Así Eso, que estoy muy contenta. Muchas gracias. La Poli que nos tuvo. Cariños para la Poli. Sí, cariño a la Poli. Gracias. Gracias, chiquillos. Tu Muchas nombre. gracias. oye, Muchas muchas gracias, gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, La gracias. danza salvará Chao, el chao. mundo. Chao, Así es. chao. Chao, Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao.